Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios. Estamos en esta semana convocados una vez más y hemos recibido la convocatoria de parte del Señor porque todo lo que hacemos está bajo su control. Él es todopoderoso, Él es soberano y ha permitido que en esta mañana estemos nuevamente aquí buscando de su palabra, de su consejo, porque necesitamos de Él esa guía tan necesaria para poder tener esa comunión con Él y esa paz en nuestro corazón. Iniciaré esta mañana contando algo personal, que ni siquiera mi familia lo sabía. Hace 26 años, en el año 2000, había tomado una decisión de estudiar una carrera profesional adicional. Me atraía mucho estudiar Derecho, motivada por realidades que vivimos todo el tiempo, que hasta hoy persisten, por supuesto, y es el abuso que mucha gente hace con las personas que no conocen sus derechos. Tenía ya listo los costos de la carrera, horarios que debía dedicar, el número de años de estudio, en fin, todo planificado. Recuerdo que mi objetivo no era el de ejercer, sino el tener la capacidad suficiente para asesorar correctamente a personas que requerían de esta defensa y que no sean víctimas de injusticias. Ese era mi plan. El plan del Señor era muy otro. Puso otros planes. Y le dije sí a Dios. Y aún me llama la atención películas de juicios. Me encantan esas películas, porque el malo está en el banquillo y los abogados se han dado las vueltas, han investigado hasta sacar la verdad. Me encanta cuando la verdad sale a la luz. Y resulta que el Señor quiere, y no necesariamente en tribunales de justicia, que la verdad sea expuesta. Quiere exponerla dentro de la iglesia, dentro del corazón de cada creyente, porque la conglomeración de los corazones que buscan de Dios somos la iglesia. La verdad es Dios. Y a esta verdad, que es Dios, por supuesto que no se la puede destruir. Puede ser disimulada, puede ser encubierta, puede ser pasada por alto. Pueden creer los ilusos que una mentira repetida 100 veces ya se convirtió en verdad, y esto no es cierto. La verdad jamás va a ser destruida. Y en esta mañana estaremos abordando uno de los peligros más grandes de nuestras vidas, y es el riesgo de tapar nuestra verdad, autoengañarnos, mentirnos a nosotros mismos. Pero antes de continuar, pongamos en manos del Señor esta reflexión y la vida de cada uno de los congregados, tanto virtual como presenciales. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por traernos una vez más a tu presencia, Señor, para recibir de ti la instrucción necesaria para podernos guiar conforme a tu voluntad, Señor, para no hacer que tú estés triste, Señor, con nuestro comportamiento. Nos confesamos culpables, Señor, por transgredir las leyes tuyas, Señor, aún conociendo que no son buenas y no son agradables a ti, Señor. Te bendecimos, Padre amado, te damos las gracias porque eres un Padre bueno, que no quiere dejarnos
con los errores, con los pecados que nosotros hemos permitido meter en nuestras vidas. Tú quieres sacar a la luz todas las cosas para que pierdan el poder en nuestras vidas, y quieres sacar la verdad para que brille y que nosotros vivamos en esa verdad como hijos tuyos. Te damos gracias, mi Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encontramos que el apóstol Pablo escribe a los romanos, pero les escribe para confrontarles a ellos, al afirmar que creyentes y no creyentes estamos bajo la probabilidad de la ira de Dios. Cuando leemos en Romanos capítulo 1, versos del 18 al 21, y dice lo siguiente: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dijeron gracias, sino que se envanecieron en sus razones, y su necio corazón fue entenebrecido. El creyente que vive por fe recibe la justicia de Dios por fe y se hace acreedor de la justicia del Señor por solo poner su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún siendo creyentes, sabiendo de dónde viene la justicia, la niegan. Es decir, que detienen con injusticia la verdad. No quieren hacerle caso a Dios. Eso es todo lo que ocurre. Cuando negamos la verdad en el mundo, o lo que se debe, por ejemplo, a los demás, yo tengo una deuda con alguien y yo niego, estamos haciendo un fallo moral contra nosotros mismos, porque quienes son perjudicados van a constatar que somos injustos, y esta injusticia impide que esté sobre nosotros la gracia y la verdad de Dios. Y es mucho peor cuando estos casos se dan entre nosotros los cristianos, porque allí nos convertiríamos en impíos. Dejamos de ser hijos de Dios para ser simples impíos. Pablo nos alerta de la ira del Señor, que va a estar sobre todo aquel que se oponga a Dios, porque no seguir las reglas de Dios es oponerse a Dios. Nos asegura que conocemos mucho más de lo que obedecemos. Yo no sé si alguien puede decirnos que no sabe, que obedece solo lo que sabe. No, conocemos muchísimo más, pero desacatamos. ¿Y qué con los malvados? Ellos no pueden alegar que no conocen a Dios, porque la manifestación de Dios está delante de todos. Hace unos días, mi esposo comentaba y le daba la razón a un analista que por gracia de alguien vivimos. Nos sostenemos en esta vida, que si fallara nuestra tierra en un grado de inclinación mayor, no hubiéramos. Que si la temperatura de la tierra fuera diferente, nos evaporamos. Y que somos apenas un punto en medio del universo. Sin embargo, gozamos de privilegios como ver, oír, caminar, pensar, amar, alegrarnos, entristecernos. ¿De dónde más
pudiéramos pensar que vienen tantos privilegios, y eso sin contar con los colores que a veces en el crepúsculo vemos. ¿Quién puede hacer eso? Solo un ser supremo, generoso, lleno de amor, y vamos, qué calidad de amor que recibimos nosotros. Dios es un espíritu invisible e infinito, con perfecciones que lo caracterizan y que son su poder y su deidad. Y siendo invisibles, tienen su manifestación en las cosas creadas, que nuestras mentes humanas sí son capaces de percibir. Es decir, que el hombre las entiende, y esto no ahora, sino desde la creación del mundo. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, nos hace que entendamos el poder eterno de Dios, el poder de Dios que actúa en secreto, pero que se manifiesta a todos en público. Todo lo que Él hizo deja sin excusas a un hombre, pese a no ser creyente, a no entender de dónde viene su misericordia. Aún Él no tiene justificación. Se hace el que no entiende cuando dice que no entiende. No le dan las gracias como le deben a Dios. Le atribuyen a cualquier otra circunstancia, como por ejemplo a la naturaleza. Y yo a veces sonrío cuando escucho eso, porque las leyes de la naturaleza están bajo la ley de Dios. Al no reconocerlo, tampoco le adoran como a Dios. Y allí vemos a veces labios cerrados que se niegan a alabarle. Nuestra naturaleza caída, antes de ser salvos, que es igual a ser pecadores, con ese pecado obstruimos el paso de la luz de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. Los hombres, por naturaleza, resisten la verdad de Dios que es revelada, exigiendo pruebas racionales de la existencia de Dios, cuando solo es necesario la luz de Cristo para que nos convenza de inmediato del pecado que es no reconocerlo como la verdad. No puede existir tantas maravillas sin que haya Dios. Y estamos hablando del macrocosmos, es decir, las galaxias, los planetas, las nebulosas, pero también del microcosmos. Nos asombraremos aún más de lo que podemos constatar viendo a través del telescopio, pero también del microscopio, porque todo es perfecto. Negar a Dios es una total deshonestidad intelectual y trae como consecuencia una vida depravada. Todo esto es respecto a los no creyentes, pero creyentes con una fe raquítica que se alejan fácilmente y se dejan conquistar por el mundo y aún más. Un rubro grande que somos los que conocemos la ley de Dios, los que nos creemos privilegiados por ser hijos de Dios. Para nosotros, el apóstol Pablo también tiene un mensaje que nos confronta y es una amonestación a toda la iglesia de Jesucristo actual. Y lo encontramos en el capítulo 2 de Romanos, versos del 17 al 24, que nos dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué fuertes palabras son estas. Para nosotros es demasiado fuerte, para quienes creemos ser lo que no somos. Nos enorgullecemos de tener el favor y la gracia de Dios. Dios no quiere que nos gloriemos en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades terrenales, en nuestras influencias en el dinero o de procedencias honrosas para este mundo. Debemos gloriarnos de conocer a Dios, de llamarnos hijos de Dios que ponemos por obra sus mandatos. Allí sí vamos a gloriarnos cada día de nuestras vidas, y esto sí es lo que complace al Señor, ser hacedores de su palabra. Nuestros esfuerzos han de ser el conocer su voluntad, cediendo nuestra voluntad a la suya, igual que Cristo nos dio su ejemplo en Getsemaní. Mucho más cuando no sabemos nosotros en medio de un mundo de valores distorsionados, en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Nosotros conocemos a través del estudio de la palabra de Dios que su voluntad es perfecta, y es un privilegio que nosotros tenemos. Estamos a un nivel en donde miramos solo las cosas mejores, porque Dios quiere para sus hijos solo lo mejor, es decir, solo las cosas que de verdad tienen valía. Y los judíos, tanto como nosotros, como seguidores de Cristo, a veces nos sentimos capacitados para la enseñanza. A través del estudio, así es. Ellos eran la fuente de luz para la humanidad. Nosotros somos llamados a ser luz y sal de este mundo, para instruir a los que vienen y que viven en tinieblas. Nos dirigimos como profesores de los necios, instructores de gente inmadura en la fe, que con palabra de Dios tenemos la instrucción de la verdad. Y he aquí que tenemos una verdad que duele. Tanto judíos del tiempo del apóstol Pablo como las iglesias cristianas actuales sienten a lo mejor que por el hecho de tener en sus manos el manual de instrucciones o por entender mejor lo escrito en los textos sagrados, estamos exentos del juicio de Dios y de la ira de Dios. Y eso no es así. Veían ellos y vemos los privilegios como un refugio que nos puede librar de la responsabilidad frente al tribunal de Dios, pues todos necesitamos entender el Evangelio. No importa raza, nación, nivel jerárquico. Pablo nos dice que por la ley y por la fe en Jesucristo, todos somos pecadores necesitados del perdón de Dios. Judíos y gentiles, cristianos y mundanos, necesitamos la salvación revelada en el Evangelio de nuestro Señor. Todos le debemos a la justicia de Dios. Y ahora mismo, no sé si haya alguien que pueda decir sinceramente que no ha pecado. Levante su mano. Veo que como yo también son pecadores. Todos lo somos. A pesar de contar con el conocimiento de la Escritura, pecamos. Y eso es peor. La invitación es a los que nos sentimos tener privilegios espirituales, no confiar en ellos, que de ninguna manera nos van a llevar
a estar exentos y que nos van a librar de responder ante Dios en el juicio final. Nadie será salvo por nacer cristiano, por asistir durante mucho tiempo a la iglesia que se predica una sana doctrina, o por su confesión de fe, o a lo mejor por haberse bautizado. Ni siquiera en nuestra conducta moral vamos a confiarnos, o en nuestro esfuerzo por obedecer la ley, pues entendamos que solo uno pudo obedecer la ley totalmente, y fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos sustituyendo los privilegios que creemos tener por la persona de Jesucristo, allí estamos en problemas. Aún cristianos verdaderos podemos estar en riesgo de caer en peligro porque estamos mal entendiendo la gracia de Dios, creyendo que podemos sustituir su gracia por buenas obras que nosotros debemos hacer, y debemos luchar por ese problema arraigado en nuestras raíces católicas, porque eso viene del catolicismo. Cada vez encontramos personas que presumen de las cosas buenas que han hecho. Cada vez que creemos tener el beneplácito de Dios, según nosotros, estamos cayendo en una trampa del autoengaño. Quienes quisiéramos gloriarnos, que sea en el Señor. Cristo es el principio y es el fin. No vamos a mezclarlos con privilegios ni con la ley. Todas estas cosas son verdaderas bendiciones siempre que no sustituyamos a Cristo por ellas. Ni las bendiciones ni privilegios pueden salvar a nadie. Solo Cristo nos salva y lo hace por medio de la fe, y esa fe que nos ha dado Él mismo y que la depositamos totalmente solo en Él, no en nosotros. Todos estos argumentos han servido para tener en poco el Evangelio y hasta terminar rechazando. ¿Qué maneras tenemos de evitar el autoengaño? La obediencia. La obediencia que está movida por la gratitud de haber recibido la salvación. Una gratitud voluntaria y gozosa junto al anhelo que Dios sea glorificado en nosotros. Llega a ser esta una evidencia de que somos salvos. Quien se comporta bien frente al mundo van a ver a Cristo en esa persona que es hacedora de la palabra. Tanto los judíos de Pablo como cristianos de hoy se vanagloriaban del conocimiento de la Escritura para infringirla. Y el confrontamiento del apóstol dice: ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Lo mismo dijo Cristo a los saduceos y fariseos, que se jactaban de ser hijos de Abraham, poseedores de la ley de Moisés. Ellos lo predicaban y exigían al resto. Y Cristo les dice que sigan lo que enseñan. O sea, la gente que le escucha, que sigan lo que enseñan porque es palabra buena, pero que no hagan lo que ellos hacen, porque no están haciendo la palabra de Dios. Porque son buenos predicando, pero malos obedeciendo lo que predican. Ponen cargas sobre otros, pero ellos son incapaces de cumplir. El fariseísmo actual aún podemos ver entre nuestros padres terrenales, que exigen honra, quieren que les oigamos a los padres, nos exigen obediencia. Pero yo pregunto a esos padres que están exigiendo obediencia, ¿obedecemos a Dios? ¿Le oímos a Dios? ¿Honramos a Dios? Cuando leemos la Biblia, permitimos que la Escritura nos examine a nosotros, porque es equivocado que nosotros leemos la Biblia.
Cuando abrimos la palabra de Dios nos lee a nosotros. Y nos decimos a nosotros mismos, esto es para mí cuando leemos la palabra de Dios. ¿Voy a hacer caso a lo que está escrito aquí? Porque eso es poner por obra la palabra de Dios. Mientras más conocimiento, más aplicación de su palabra debe estar en nuestras vidas. Habrá mucha gente que dice, no entiendo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, no necesita entender demasiado, pero vaya a lo que sí entiende y obedezca lo que sí entiende. Y por allí dice, si me amas, me obedecerás. ¿Estamos obedeciendo? Entonces, antes de aplicar la Biblia a otros, debemos aplicarla sobre nosotros primero. ¡Qué vergüenza que la palabra de Dios diga de nosotros, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Esto es terrible. ¿Quién en su sano juicio y delante de la gente va a decir que está de acuerdo con el robo? El cinismo a lo mejor sí, o a lo mejor en broma. Y nosotros menos, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios y buenitos. Todos nos decimos honrados, pero yo pregunto, ¿todos declaramos nuestros ingresos al pagar los impuestos? Cuando incumplimos horarios, ¿acaso no estamos robando? Cuando queremos algo, cuando vendemos algo a un precio mayor del que tiene, estamos robando. Cuando no ofrendamos a Dios lo que deberíamos, robamos. Y claro que en esta iglesia es de lo que menos hablamos, porque pretendemos tener fieles que cumplan su deber sin que les exija, porque ya somos cristianos maduros, ¿no es cierto? El amor de Dios nunca se exige. Yo creo que una novia difícilmente va a decir, oye, regálame cosas para sentir tu amor. No, el novio espontáneamente, cuando ama, busca darle gusto, darle un presente a su enamorada o a su enamorado. Los padres a los hijos, los esposos a las esposas, y ahora que viene 14 de febrero, sirve hasta para memes, pero el corazón de los que aman buscan donar algo que le haga sonreír a la persona que ama. ¿Por qué no lo hacemos eso con nuestro Señor? Hacerle sonreír. Y continúa Pablo, tú que dices que no se adultera, no se debe adulterar, adulteras, y dentro de nosotros nos sentimos a salvo de ese pecado, ¿no es cierto? Pero, ¿acaso no hemos mirado con codicia a otra mujer que no es con la que hicimos pacto en el altar? Si es que eso pasó, ya adulteró en su corazón, y dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y aquí tenemos uno de los pecados más fuertes, caer en pornografía. Es nuestro adulterio actual y es cibernético, al alcance de todos, creyendo que nadie, excepto Dios, se van a dar cuenta. Nosotros que abominamos los ídolos, ¿acaso no estamos dispuestos a quemarlos? Pero ¿y si son de oro o de plata? ¿Estamos con capacidad de querer aprovechar como metal a esos ídolos? Y según la palabra de Dios, son abominación para el Señor. El tener conocimiento de la ley de Dios no es para jactarnos, es para acatar. Caso contrario, estamos deshonrando a Dios cuando violamos la ley de Dios
lo estamos deshonrando. Es decir, le estamos quitando el valor que Dios tiene. La ley que sale del corazón de Dios es la que nosotros debemos amar y la que debe deleitar nuestro corazón, porque viene de Él, de un Dios poderoso que nos amó primero. Es una orden que viene del que me creó, que me amó primero y me rescató y me hizo salvo. Quienes vivimos desobedeciendo, estamos bajo la lupa del mundo. Hoy le decía de mañana a mi esposo, estamos bajo la lupa del mundo, porque no pasa por desapercibida nuestra conducta. El nombre de Dios termina siendo blasfemado por causa de nuestra mala conducta. Este patrón de hipocresía ha sido practicado a través de los tiempos y el mundo termina pisoteando el nombre de Dios que invocamos. Los cristianos evangélicos no estamos exentos de ese pecado. No juzguemos entonces al mundo cuando las iglesias estamos siendo hipócritas, y eso es lo que aquí queremos corregir. Conductas, decisiones, valores, maneras de vestir nos ponen en evidencia. Seamos honestos. ¿Qué pensarán de Cristo las personas que nos conocen? Porque nosotros estamos representando a Cristo en la tierra. ¿Estamos viviendo vidas coherentes de acuerdo con los que nos sentimos salvos? Porque un salvo no se porta mal. ¿Estamos viviendo vidas que han sido compradas por el alto precio que es la sangre de Cristo? Aún en medio del pecado, nos distinguimos por vivir vidas de arrepentimiento. Es decir, pedimos perdón cuando reconocemos que hemos pecado, o nos damos cuenta de que nuestra actitud ha perjudicado a alguien, que es igual a tomar el pecado en serio. Eso es ser cristiano. O proclamarnos cristianos es una responsabilidad, porque el mundo va a juzgar a Dios según lo que vean en nosotros. Llevamos en nosotros el nombre de Cristo, y la Escritura nos lleva a no relajarnos, creyendo que somos buenos cristianos y que vamos a salir bien librados en el día del juicio frente al Señor. Y está bien escrito, está también escrito, que a quien se le dé mucho, también mucho se le demandará. Es decir, exigirá acorde al nivel del conocimiento. Entonces voy a dejar de estudiar la palabra para no responder mucho. No, se va a condenar, así de fácil. Si como cristianos hemos sido partícipes del conocimiento de una sana doctrina por mucho tiempo, es justo que Dios nos demande más. Por tanto, el llamado es a ampararnos en Jesucristo, en su obra perfecta de redención para el perdón de pecados. Evitemos el peligro de caer confiados en nuestra profesión de fe en Cristo, si somos una contradicción de la fe cuando nosotros estamos comportándonos de manera contraria a lo que Dios indica que debemos ser. Muéstrame tu fe por tus obras, dice en Santiago, porque una fe sin obras es una fe muerta, y deja al cristiano muerto en esta fe cuando no lo pone en práctica. Las obras dan testimonio de nuestra fe. Podemos, después de esta reflexión, creer que estamos listos para dar cuentas a Dios si es que en este momento nos llama. Si la respuesta es sí,
¿En qué estamos basando esa confianza? Si no es en Cristo Jesús, estamos autoengañándonos. Solo Cristo nos va a salvar y lo hace solamente a quienes llegamos a sus pies en arrepentimiento y en fe, sin dudar. Meditemos en lo que hemos recibido esta mañana y permitamos que la palabra de Dios nos examine, y si encontramos pecado, miremos a la cruz y descansemos en la cruz de Cristo. Amén. Amén. Amada Iglesia de Cristo los Geranios, como siempre es un placer, un gusto tenerles en esta su casa. Esperamos que tengan un bendecido fin de semana y una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. En el nombre de Jesús. Amén.